Y a mí me encanta eso que dijiste ahora de, es un mensaje, ¿no? Porque yo en algún momento, hace un par de años, sí me empecé a cuestionar si lo que hacía en el día a día me motivaba, ¿no? Y me di cuenta que por mucho tiempo, como tenía esta sensación de flojera, que me da pereza hacer una tarea, algo que en verdad era importante para el negocio y tal. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro capítulo de Radio Minded. Hoy tenemos un tema que a mí me gusta bastante, que a mí me ha pasado también, creo que a mucha gente, que es la desmotivación laboral. Y bueno, algunas personas no sé si lo confunden o al menos lo relacionan con el tema del burnout o el síndrome del quemado. Es un tema que tiene mucho por abarcar, que a mí me gusta bastante. Pero antes que eso, quería preguntarles, muchachos, chicos, Viera, Joaco, ¿cómo están? ¿Cómo los trata este martes? Yo muy bien, entusiasmada por este tema que creo que es menos clínico, ¿no? Es Ujú. un tema diferente al que solemos trabajar, ¿no? Tenemos a dónde nos lleva. Este tema que nos mete a todos, además, emprendedor, trabajador, deportista, también artistas, como que el tema de la motivación y la desmotivación es clave, ¿no? Sí, así es. Hola con todos. Yo bien también por aquí con un poco de bulla a mis alrededores por temas que están acá en el edificio, pero felizmente la tecnología hace que ustedes no lo escuchen. Sí, sí, Y no, nada, no lo motivado escuchamos bien. también por el tema, es bien interesante, como dicen, muy, muy común, así que vamos a tratar de desmenuzarlo un poco. Y Joaco, ¿qué es lo que decía al comienzo? Y que tú me lo comentaste cuando estábamos preparando el capítulo, que para mí desmotivación laboral era lo mismo que burnout o síndrome del quemado. O sea, al menos yo lo relacionaba, para mí era muy parecido. O sea, qué es la desmotivación laboral y qué es el síndrome del quemado y cómo se relaciona y por qué lo confundimos? ¿Es lo mismo o no? No, no es lo mismo. Como su nombre lo dice también, el síndrome del burnout o el quemado es ya un síndrome, como es algo grave, digamos que ha llevado bastante tiempo, que ha ido haciéndose probablemente cada vez más y más grande. Entonces, imagínate que la desmotivación puede ser el comienzo, Ujú, o el estrés, ¿no? La desmotivación es como un poco perder las ganas, perderle un poco el sentido a las cosas y que como que te pese hacerlas, te cueste hacerlas, por un periodo más o menos largo de tiempo, ¿no? Y el síndrome del burnout o del quemado tiene que cumplir como con tres factores que de hecho se pueden medir, ujú, que es que haya mayor agotamiento emocional, o sea, que estés emocionalmente cansado de hacer tu trabajo, la labor que haces, ujú. que además esto te traiga una sensación de despersonalización, es decir, como que te sientas ajeno o ajena a ti mismo, Alienado de ti mismo. sí, de tu vida, de lo que haces, como cuestionarte, ¿por qué hago esto? ¿No? Como que esto soy yo, ¿no? Como tener ese tipo de preguntas como que te alejan de quién es esta persona que está haciendo esto. Ya, ok. Eh, y además, estos dos factores aumentan, ¿no? Y el que disminuye es la realización personal. Es decir, que cada vez yo me voy sintiendo menos realizado conmigo mismo o O que te da conmigo misma. satisfacción, ¿no? Como el tema de la satisfacción por hacer una labor, una tarea, un trabajo ya no está presente. Exacto, y que tú digas por ahí, por ejemplo, esto no es lo que yo quiero hacer, ¿no? Acá no me veo, no me siento realizado como persona haciendo este trabajo cada vez menos. Cuando pasan esas tres cosas, es que de manera como intensa, que podemos diagnosticar, si quieres, o Ok. clasificar que hay burnout o síndrome de quemado, pero la desmotivación laboral es mucho más común, ¿no? Puede ser por una etapa, puede ser por un momento en el que estés pasando, puede tener que ver Ujú. con las labores que haces y eventualmente sí te puede llevar al burnout, pero no son lo mismo exactamente. Además, el burnout está asociado a trabajadores en las áreas de salud, ¿no? Bastante. ¿Cómo si? Médicos. Ok. El burnout es un síndrome que está asociado a ese público. Ah, De ok. hecho, ese trabajo Principalmente, sí. emocional, ¿no? Claro, después se ha usado en otros ámbitos y yo creo que
se usa cuando el impacto es sobre todo emocional, ¿no? Cuando alguien colapsó, no pudo más, ¿no? Pero como concepto sí, está asociado a trabajadores de salud mental, física, ¿no? Y tiene que ver con lo pesado que es, pesado en términos como emocionales, trabajar con personas, ¿no? Estar a cargo de la salud de los demás. Es una responsabilidad diferente, ¿no? A la que se tienen en otros negocios, industrias, ¿no? Claro, Pero viene claro, un poco claro. de ahí, ¿no? Igual Mm. cuando busco sobre el tema, ¿no? Cuando yo mismo me he sentido desmotivado y he encontrado uno que otro podcast por ahí o contenido sobre el burnout, hablan mucho o sea, no mencionaban esto que era específicamente para trabajadores de la salud, sino como trabajadores de, no sé, o el mundo corporativo o en tu trabajo del día a día. Y a mí era un tema muy, muy interesante para mí porque yo creo que cuando era más, o sea, en mis veintes, ¿no? Como cuando estaba terminando tal vez la universidad, cuando recién me iba a insertar en el mundo laboral y fue donde tomé la decisión de o trabajar dependiente o ser emprendedor, como un poco tenía esta idealización del trabajo, ¿no? Idealización que se relaciona pues con altas expectativas, ¿no? Las expectativas que todo el mundo dice que quería tener controladas. En mi caso tenía expectativas muy altas sobre mi mundo laboral y que tenía que encontrar el trabajo que ame, tenía que hacer las actividades que solamente me apasionaban y le daba como mucha expectativa a esto y cuando empecé a tener mis primeros o trabajos o labores y tal, no llegaba a esas expectativas y me desmotivaba mucho, ¿no? Y Mm. decía, ¿realmente es esto lo que quiero hacer? Y creo que esto es algo que le pasa a mucha gente también, ¿no? Como vives, sobre todo cuando sales de la universidad y empiezas la vida laboral, con estas altas expectativas de que tu trabajo es tu vida, vas a vivir para trabajar y tienes que amar lo que haces y no hay un solo minuto de tu vida en cual no vayas a amar lo que haces, ¿no? ¿Qué tan Es que tóxica es esa forma de pensar? el nivel de exigencia que aparece cuando, digamos, terminas los estudios y comienzas el mundo profesional es enorme. De hecho, yo Mm. creo que entre los 23 y 26 hay una crisis como importante, porque Ujú, uno cuando está estudiando, ¿no? No tienes mayor responsabilidad, pasas de ir a la universidad, al instituto, ¿no? Como estudiar y tener que dar exámenes, a de pronto saber qué quieres, ¿no? En qué ujú, área quieres trabajar, en qué tema quieres trabajar, tener tu línea de carrera así ya clarísima. Llegas a una organización y no es lo que uno se imagina, ¿no? Te hacen ujú, pagar piso, no sé, te pagan poco, trabajas un montón. Entonces, es un momento, en mi experiencia en la práctica privada, súper crítico para sí, hombres y mujeres, ¿no? Mm. Y sí, pues, o sea, vives para trabajar, ¿no? vives para trabajar. Claro, en Claro. esa época, esos momentos es esto. Entonces, tu vida se reduce a el A tu trabajo y eso trabajo, lo que haces. puede tener un impacto grande a nivel de la motivación y a nivel de la estabilidad emocional también, ¿no? Y creo que también esta sociedad que te dice todo lo que tienes que tener y todo lo que tienes que lograr para tener valor, ¿no? Correcto, A sí, veces, 100%. pues, claro, uno piensa que tienes que tener tal cosa, tienes que lograr tal otra, tienes que, no sé, pues, como, ya no La me quiero abrir plata, el porque estatus, puede ser exacto, y aparte los mitos que trae la felicidad, por ejemplo, ¿no? Que ya es otro capítulo, Totalmente. ya Pero gracias igual más que está nada por la bueno. idea. Los mitos de la felicidad, que dice Ujú, todo lo que tienes que lograr o tener para ser feliz y que realmente todo eso es falso, ¿no? Pero que al final lo que pone es mucha presión y muchas exigencias en cómo debería de ser tu vida y qué cosas, a qué nivel tienes que estar de performance y de producción para poder ujú, lograr tener eso, ¿no? Lograr comprar una casa, tener una familia, tener un carro, no sé, ¿no? Poder viajar, como hay muchas cosas que la gente las persigue no porque realmente las quiere o ni siquiera porque sea lo mejor, sino porque cree que así las es, quiere. así debería de ser, Así debería ser. supuestamente, ¿no? Claro.
Y es como lo que tú crees que quieres, porque tal vez en la universidad o en tu casa te han dicho que esa es la forma como se tiene que hacer, ¿no? Yo me acuerdo mucho Sí, aquí, yo estuve en la Universidad Católica y yo tenía muchos amigos que están en la Facultad de Derecho. De hecho, mi familia es una familia de abogados. Abuelo abogado, papá abogado, hermano abogado, y a mí casi que me dicen sea abogado, pero dije imposible, no hay chance. Pero la cosa es que he estado muy cercano y he tenido muchos amigos abogados, muy cercano a esta dinámica eh, de estudios barra laboral, ¿no? En donde se genera como una pequeña cultura ahí, ¿no? De que cuanto más trabajas, mejor eres percibido. Cuantas más horas trabajas, claro, trabajas obvio. 16, 17 horas al día, si no duermes bien, si llegas al día siguiente cansado, con ojeras y todo, eres como, ah, mira, Boleteado. él o ella son los que van a tener éxito en la vida porque mira cómo están, tipo, literalmente hechos basura físicamente porque no han dormido, porque han trabajado de más, han estudiado de más. Y yo en algún momento me cuestioné, ¿no? Como, pero a mí no me gusta eso, ¿será que soy un fracasado? ¿No? Mm, Pero yo creo que eso es algo que ha cambiado con la pandemia. Para mí, la pandemia llegó a decirnos a todos, oye, mañana puedes no estar. Siempre lo hemos sabido, pero nunca lo Ujú, hemos sentido, creo, como sociedad, ¿no? Y creo que la pandemia llegó y dijo como, puede que mañana se acabe. Y un montón de gente se ha comenzado a cuestionar eso, ¿no? sí. Como, vivo para trabajar, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi propósito? Odio mi trabajo, ¿por qué estoy ujú, aquí? A algunos creo les está costando más tomar algunas decisiones, ¿no? Como decir, bueno, renuncio y me voy a viajar por el mundo, o renuncio y busco otra chamba, o me quedo y me las aguanto, ¿no? ujú, Pero yo creo que el primer año de pandemia fue todavía como nos estábamos acomodando y la gente se agarró de sus trabajos para no sentir ansiedad, para no sentir miedo, ¿no? Para ujú. tener cierta estabilidad. Pero ya el segundo año, en el 2021, yo creo que ha habido mucho movimiento en cuanto a Interno, preguntarse sí. por qué estoy acá, ¿no? Y Ujú. eso también ha generado mucha depresión, porque cuando tú te preguntas, y mira lo que tú estás diciendo, Fernando, ¿no? Como tú pensaste que eras, ¿qué palabra dijiste? Un fracasado. Fracasado. Lo Cuando cuestioné, tú no me lo creí. pero claro, es que eso es lo que pasa, tú miras alrededor como, ¿no? Ciertos estándares y la gente logrando cosas y teniendo cosas, y mirar el hecho de no estar ahí, no saber qué quieres, no saber para qué estás acá, es un Ujú. proceso doloroso. Entonces, asumir la desmotivación como un mensaje de hay algo acá que tienes que cambiar, o sea, implica un montón de valentía, creo yo, ¿no? Creo que un montón de gente lo está haciendo. Y a mí me encanta eso que dijiste ahora de, es un mensaje, ¿no? Porque yo en algún momento, hace un par de años, sí me empecé a cuestionar si lo que hacía en el día a día me motivaba, ¿no? Y me di cuenta que por mucho tiempo, como tenía esta sensación de flojera, que me da pereza hacer una tarea, algo que en verdad era importante para el negocio y tal, que en un principio lo tomé como, qué mal Fernando, cómo eres flojo, ¿no? Pero de ahí me di cuenta que era lo que tú decías, era como era un mensaje que me está dando mi cuerpo diciendo, esto es algo que tú no quieres hacer, es algo que no te está apasionando, no te está moviendo, porque cuando hay algo que realmente te gusta, no hay lugar a la flojera, es como, quiero hacerlo ya porque me muero van a hacerlo ahorita, y ahí fue Sí. cuando, como que esos momentos de pereza, por así decirlo, me empezaron a dar información de, ah, tú deberías dedicarte a hacer esto aquí y no esto. Empieza a darle más horas a esto otro y que esto otro la otra persona. Para mí, sí, lo que tú dijiste me parece importante, que es como te dan esos mensajes que tienes que recibir, ¿no? Y hacer algo con eso. Y por ejemplo, cuando se hace bien un proceso de orientación vocacional, Ujú, porque vemos en los colegios, por ejemplo, ¿no? Muchas veces te dicen, escribe o responde este test de intereses y aptitudes y te va a decir que probablemente qué vas a hacer en la vida. Olvidas Eh, cartas. Son, o sea, hasta cierto punto, claro,
le pueden atinar, pero probablemente en la mayoría de los casos no. Ujú. Eh, y eso tiene que ver luego con el mundo laboral, porque uno piensa, o es común pensar que para lo que uno es bueno, para lo que uno tiene habilidad, es lo que uno debería hacer. Pero para Ujú. lo que uno tiene habilidad no significa que necesariamente eso lo va a motivar. Mira, si Correcto. no, cuántos futbolistas, por ejemplo, Te voy a para poner ese agarrar un ejemplo, caso, sí. están en el fútbol porque son buenos y porque, claro, pueden ganar buen dinero y eso puede cambiar sus vidas y la de sus familias, y ese es muchísimo los casos, pero al final terminan, no sé, cuando no hay una buena cultura, no hay una buena construcción de la parte social, de la parte psicológica, terminan siendo personas muy indisciplinadas, no siendo buenos profesionales en lo que hacen, ¿no? Y sobre todo lo vemos en ligas, por ejemplo, como la peruana, y en algunas otras, em, pero que claro, tienen habilidad, pero al final no les motiva y no les gusta lo que hacen y lo hacen más o menos por obligación, porque Sí. claro, porque en verdad, claro, ven que esto puede cambiar vidas, las suyas y como decía, las de sus familias, ¿no? Pero no es suficiente. Y cuando se hace un buen proceso de orientación vocacional, se mide los intereses, las habilidades y también tu personalidad, tus Ujú. características de personalidad, ¿no? Para ver para qué eres bueno, qué cosas te gustan y cómo eres tú como persona y poder integrar todo esto porque a alguien le puede encantar, por ejemplo, la astrología y en eso dice, ah, como me gustan las estrellas y el espacio y Ujú. tal, entonces Vos sos puedo ser astronauta. astronauta. Pero claro, para ser astronauta tienes que estudiar Uno en un ciencias millón. durísimas. Aparte tienes que estudiar ciencias durísimas. Entonces, si no Ajá. tienes la capacidad para estudiar estas ciencias como tan puras, Sí. no te va... Entonces, claro, podría ser un aficionado y podría ser esto tu hobby. Perfecto, puedes leer libros de astrología, cosas así, ¿no? Y convertirlo en un hobby, pero si quieres dedicarte a eso cuando no tienes las habilidades, vas a vivir frustrado eh, por mucho tiempo de tu Y que, vida, ¿no? y Hasta que que te des pasa, cuenta. que pasa mucho con deportistas, artistas, ¿no? Gente, yo escuché el caso no me acuerdo cómo se llama, Mark Cuban, creo que es el dueño de los Dallas Mavericks, de un equipo de la NBA, que él decía que siempre le gustó el básquet, ¿no? Desde chico, todo, pero él físicamente era nada, o sea, no iba a poder competir nunca en su vida o sea, como alto rendimiento, ¿no? Entonces, Ujú. durante mucho tiempo estuvo frustrado con que no podía ser deportista y tal, pero de ahí empezó a meterse en la industria del básquet desde otra esfera, ¿no? Como él amaba el deporte. Entonces hizo, no sé, cosas de tecnología relacionadas al básquet. Después, bueno, se volvió multimillonario y se compró un equipo de básquet y está metido ahí, ¿no? Con jugadores, viendo la estrategia, viendo todo. Y me parece un buen approach. Obviamente él es uno en un millón también, ¿no? Pero creo que puede aplicar a gente que, por ejemplo, quiere cantar y pues no tiene voz para el canto, pero le gusta la música y pues dedícate algo alrededor de eso, tal vez, ¿no? Karaoke. Bueno, yo les Karaoke. cuento una experiencia Empresa personal. karaoke. A mí en la universidad me iba bien, ya era responsable más que chancona, aunque algunos dirán que era chancona. Y yo entré a psicología, pero también porque la prueba de orientación vocacional me dijo psicología y 14 otras carreras como posibilidades, y bueno, yo dije psicología. Y el primer año y medio de la carrera yo terminaba el ciclo y decía, me voy, porque era para mí como muy superficial, ¿ya? Ujú. Pero me iba bien, ¿no? Y en ese momento, una persona, uno de los directores de la universidad, estaba haciendo una investigación sobre, digamos, gente que estaba en los primeros puestos de las carreras y me llamó para entrevistarme. Y me hizo una prueba que él había hecho, ¿no? Y yo era, sigo siendo, pero en ese entonces era más, recontra ordenadita, estructurada, Aplicada, ¿no? aplicada. Como súper aplicada. Y me acuerdo que terminó de evaluarme y me dijo, bueno, tú como psicóloga no la haces, Ah, ¿no? güey. Tienes que cambiar administración, que era además lo que yo había venido pensando por un año y medio, ¿no? Ok. Salí de la entrevista, de la evaluación y dije, listo, ¿no? Como mañana hago el cambio de carrera. Y me paró cuando fui a donde la directora de psicología a decirle como, bueno, me voy a la decana. Me dijo, te volviste loca, ¿no? ¿Qué vas a hacer? De ninguna manera. Y me explicó, ¿no? Me dijo, este está hablando sonceras, como no le hagas Ujú. caso, tiene una capacidad enorme para el análisis, bla, bla, bla. Y justo coincidió con que llevé un curso que me encantó y que dije como, y era justo eso que ella me decía, ¿no? Como la capacidad para mirar lo profundo y que me encanta, ¿no? Y me Ujú. quedé, ¿no? Pero ahora siempre pensé como,
este sonso, ¿no? Que vino a decirme como De poder que yo cambiado no sabía tu... nada. Claro, ¿no? Y yo me imagino como administradora y pienso que me hubiese aburrido. Ya, Porque sí, pues no tengo mi lado como recontra cuadradito, pero tengo este otro que cada vez como toma más espacio, ¿no? administración de empresas. Sí, yo creo que hubiese caído como en la desmotivación rápidamente de haber seguido las sugerencias de este ser, Y si no hubiera ¿no? sido una persona reflexiva, tal vez en ese momento de desmotivación, hubiera seguido nomás y hubiera dicho, este es el camino que me toca, así que seguimos para adelante y 10 años después entra esa crisis existencial, que es lo que le Exacto. pasó a muchos amigos míos. Y volviendo al tema, creo que nos fuimos un poco, ¿no? Ok, imaginémonos a la persona, ¿no? Que está en un ambiente laboral, en un trabajo, está desmotivado o desmotivada. ¿Qué, qué cosas debería hacer o qué trabajo reflexivo tal vez debería hacerse? ¿Qué preguntas se debería hacer a sí mismo o a sí misma para decir, mira, ¿y realmente solamente estoy desmotivado por algo en especial o realmente estoy haciendo algo que no tiene nada que ver conmigo y debería replantearme mi vida laboral? Mm. Yo pensaría que lo primero, quizá acá podemos, Joaco, como ir construyendo algunas ideas, pero para mí lo esencial es mantener la calma, ¿no? Como si ya te diste cuenta que hay algo que no va, no te asustes, ¿no? Espera ahí un ratito, mantén la calma, no renuncies de repente, porque pasa mucho que tras esta sensación como de malestar, de desmotivación, dicen, bueno, no, renuncio y tomo una decisión impulsiva. Y Decisión después esto impulsiva, de puede acuerdo. traer mayor estrés e incluso estar en esa posición, ¿no? Entonces yo diría como, tómate un ratito, este trabajo te da cierta estabilidad, úsala para pensar, ¿no? Y abrir Ujú. Mm. espacio para hacerte preguntas, para mirar, para evaluar afuera qué otras oportunidades tienes, pero eso, ¿no? Lo primero para mí sería como, vamos con calma. Vamos con calma. Sí, y en la calma, ahí yo con esa actitud, lo siguiente que diría es no solo con calma, sino comenzar a hacer cambios de a pocos también, porque uno piensa, ay, a mí cuando es, como decía Adrián, ¿no? Como mando todo a volar, este, y arranco todo de nuevo, voy a transformar toda mi vida así de un momento a otro. Y creo que la motivación puede estar buena, pero también efectivamente hay que cuidar que no sea como una locura, en el sentido o sea, si quieres y puedes, y no tienes mayores responsabilidades, y puedes como poner reset y ver qué haces con tu vida por un tiempo y tomarte un sabático y tal, como bienvenido. Creo que tendrías mucha suerte, ¿no? No, no ¿Qué muchas pasa personas sobre todo pueden. en gente menor, ¿no? Porque gente menor suele tener menos Probablemente. responsabilidades. Probablemente, ¿no? Con menos responsabilidades puede ser un poco más fácil si tienes algo de ahorros, como puedes decir, bueno, ya veo qué hago y encontraré mi camino, ¿no? Pero creo que no es el caso de la mayoría de las personas. Pero si tiene familia, Eh, por ejemplo, y una deuda exacto. por pagar, ¿qué Y hacemos? ahí Claro, viene cuando el estrés te va a traer exacto, renunciar. ahí viene lo que decía de poco a poco, por ejemplo, es, ok, comienza a imaginarte, Ujú, no a tomar decisiones. Deja un espacio en tu mente para imaginar cómo sería tu vida haciendo cosas que te gustarían hacer. ¿Cuáles serían esas cosas que tú crees que te generarían motivación, ujú. interés, ganas, sin límites, Ok, ¿no? Simplemente como volando en tu imaginación, no hay ningún daño hecho, no vas a cambiar nada, no vas a perjudicar a nadie, simplemente dejar un espacio en tu mente para decir, ¿cómo sería? ¿Qué haría? ¿Qué me gustaría? ¿Con qué sueño? con qué Y tal sueño. vez, exacto, poco a poco, Qué bonito. esos sueños puedan comenzar a aparecer en acciones pequeñas. Si, por ejemplo, soy abogado, y efectivamente creo que es un rubro, uno de los rubros que tiene como esta cultura de Característica, trabajar cultura, mucho, correcto. ¿no? Sí. Porque también están las finanzas, también están los contadores en ciertas épocas del año, ¿no? Como hay varias que tienen ahí Los doctores, los médicos los también. médicos, ¿no? Em, entonces, si soy abogado y trabajo 24/7 en un estudio y me manejo y tal, y eso comienzo a pensar en mis tiempos libres, como decir, ¿y qué haría? No sé, y en eso veo que, no sé, me gustaría tener un negocio como un café, ¿no? Un cafecito. Porque no sé, siempre me ha gustado el tema de servicio o no, ver a la gente O el contenta, consumiendo café es algo. un hobby tuyo también, ¿no? Como Por ejemplo, que probarlo, te encanta el visitar. café, ¿no? Entonces, no sé, puedes comenzar a soñar y ver,
¿por dónde podría empezar a hacer algo con esto, no? Tal vez, me invento, una página de Instagram donde hagas reviews de los cafés que tú ya tomas todos los fines de Ujú. semana, ¿no? O diario, o tienes en tu casa pues 10 cafeteras y puedes ir tomando fotos explicando cómo funciona cada una. O si tienes un capital, puedes invertir en un local, ¿no? Que no te implique como mayor eh, Riesgo, es como un riesgo de... riesgo calculado, digamos, ¿no? Claro, porque no puedes decidir poner ahí y que alguien más lo maneje y tú ser un inversionista, pero te involucras, ¿no? Ujú. Y no sé, así eventualmente, o un emprendimiento o algo que poco a poco puede ir tomando un espacio porque no significa, no te estamos diciendo, oye, deberías renunciar a todo lo que tienes porque no te hace feliz, De sino más acuerdo. bien es construye más cosas en tu vida que Ujú. te traiga bienestar. Y si eso te lleva en algún momento a salir del trabajo porque realmente eres infeliz en tu trabajo, ok, hazlo. Claro. Pero puede que encuentres un equilibrio sin necesidad de patear el tablero. Y eso me lleva a pensar, el bienestar es holístico, ¿no? Como tiene todas esas áreas, ¿no? En la cual tal vez mucha gente dice, ok, el trabajo en el que estoy ahorita me tiene que hacer feliz, pero tal vez, o sea, tú estás esperando que te haga 100% feliz, pero tal vez te hace 70% feliz, pon, ¿no? El trabajo en tu No, y que vida. además el Y que trabajo no tiene que ser tu tu fuente de pasión, felicidad, claro. ¿no? Exacto. El trabajo puede ser un medio para No, claro, hacer otras cosas, y eso es lo que ¿no? decía, ¿no? Como, imagínate que tu trabajo te hace 70% feliz y el otro 30% estás como que no sé qué hacer, o 60%, y lo vas llenando con otras cosas, como este hobby por el café, o este hobby por la guitarra, este hobby por el teatro, o lo que sea. Entonces, como ya vas creando de una manera más completa, una sensación tal vez de bienestar que te ayude a volverte a sentir motivado laboralmente, quitándole un poco el tema de las expectativas a que el trabajo tiene que ser lo que te defina, ¿no? Creo yo. Sí, sí, igual también ahí, justo ayer estaba viendo unas estadísticas de una persona promedio, en qué cosas, con quiénes y en qué cosas pasa más tiempo dependiendo de la etapa de su vida, ¿no? Ujú, Y como, por ejemplo, la mayor etapa de tu vida donde el tiempo donde pasas más tiempo, bueno, vale la redundancia, con tus hijos, por ejemplo, es entre los 30 y los 38 o 40, también ujú. por la edad de los hijos, ¿no? Porque pasan más tiempo en casa, y luego con los amigos, ¿no? Y la mayoría de cosas va decreciendo. Toma su pico como en los últimos 20, 30, y normalmente las cosas van bajando. La única que se mantiene estable en el tiempo por la mayor cantidad de años es el trabajo, que el trabajo es el lugar donde uno pasa un montón de horas por un montón de años involucrado, le dedicas Constantemente. bastante tiempo. Claro, por eso también pasa que normalmente los trabajos, cada vez que te involucras más en un tema y que te especializas más en un tema, te pagan más, porque pasas Claro, un montón de tiempo ahí y eres mejor en eso y por lo tanto eso tiene mayor valor. especialización. Pero si bien tu trabajo no tiene que ser necesariamente el motor de tu vida, Ujú, creo que tomando en cuenta que es el lugar donde uno va a pasar más tiempo casi que en cualquier otra cosa por la mayor parte de su vida, de sí es acuerdo. muy importante que sea un lugar que por lo menos no te sea perjudicial Como Claro, base, o para sea, tu salud. lo mínimo es que no sea Lo mínimo, perjudicial. Lo mínimo. creo, Ya. claro, siempre hay situaciones de necesidades, Ujú, ¿no? No quiero ser poco empático con las necesidades, las obligaciones y las oportunidades que a veces se tienen. Hay personas que pueden estar en posiciones donde hay más o menos oportunidades ujú. y lamentablemente así funciona un poco la Mundo. vida, el sistema en el que estamos, pero, pero digamos, sí, Tal vez los ¿no? puedes En la pensar medida de lo como, posible. tal vez los puedas pensar como también momentos, o sea, pensando en las personas que realmente, claro, que estamos hablando desde un punto un poco más como, no tengo muchas responsabilidades, tal, ¿no? Pero hay gente que sí tiene las responsabilidades que hablamos ahora, ¿no? Pero tal vez tomar esos momentos como, ok, es algo temporal en el cual pues me toca estar acá, pero igual tienes el espacio mental para poder pensar qué es lo que me gustaría. Creo que nadie debería privarse de ese ejercicio que mencionaste hace un Sí, rato de claro. qué es lo que me gustaría hacer y no lo voy a olvidar, lo voy a escribir si quiero y voy a tratar de llegar a ese punto en algún momento, ¿no? Ujú. el universo también va a hacer lo suyo, ¿no? O sea, cada uno desde el lugar en el que está. eh, Pienso en, digamos, yo tuve a mi primera hija tempranamente,
Y cuando salí embarazada dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, Ujú, no ganaba nada, ¿no? Acaba de terminar la universidad y las cosas fueron dándose, ¿no? Y creo que depende de uno también cuánto espacio abres para decir, oye, esto es lo que yo quiero hacer, cómo lo comienzo a hacer. De repente a alguien le toma 2 años, a mí me tomará 4, ¿no? Como, ¿qué ujú. importa? Hacia allá voy, ¿no? Sin perder la esperanza de que pueda pasar y todo esto, ¿no? Creo que es Mm. importantísimo la fe. Bueno, los tiempos acá siempre se nos van. Me puede quedar, seguir hablando mucho más tiempo. Creo que podemos pensar en un segundo capítulo. Pero para cerrar, para concluir, ideas así de cierre, anclas. A ver, le pregunto, el que quiera la agarra, que es la siguiente. ¿Cómo identificamos la desmotivación laboral? Es decir, me refiero a cómo se siente la desmotivación laboral o el síndrome del quemado, si es que hay una diferenciación. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos en eso? Mm. Bueno, Yo creo que pienso igual, dale, dale. que uno de los indicadores es el aburrimiento. Eh, sí, pues, ¿no? Cuando estás en tu día a día funcionando en automático, cuando no te ríes, ¿no? No te Cuando ríes. hay planitud, ¿no? Creo que ese es un indicador, creo que es a veces difícil de mirarlo, porque cuando estás ahí, como eso se vuelve la norma, ¿no? Ujú, Eh, pero sí, pues abrir un espacio al menos para preguntárselo, ¿no? A ver, ¿cómo estoy? ¿Cuánto me reí hoy día? ¿Con quiénes conversé? ¿Cómo estuvo mi ujú. día? ¿No? Si la respuesta es, diría que hay algo que mirar. Mm. Y también para identificar el síndrome del quemado ya estamos hablando de algo, como decíamos al inicio, ¿no? Mucho más grave, donde tu salud está involucrada, donde tienes por estrés probablemente enfermedades, te enfermas a cada rato, tienes dolores, tienes que parar de trabajar en algunos casos, ¿no? Como ahí ya es bastante más grave. Sí, sí que creo que es importante ese primer paso de cómo se siente, ¿no? Porque creo que a mucha gente le puede pasar que está tanto tiempo en esto que ya lo toma como la norma. Entonces creo que parar un rato, tomar un cafecito si te gusta, o un té y reflexionar y hacerte las preguntas es clave. Y la segunda conclusión con la que me gustaría que nos quedemos todas las personas que estamos escuchando esto, ¿qué hacer para resolverlo? Hay casos diferentes, hay casos en los cuales las personas tienen más responsabilidades y es más difícil. Hay casos en los cuales tienes 22 años y puedes tirar el mundo a la basura y volver a empezar. Pero imagina que estamos con la desmotivación laboral. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿De qué manera? Yo pienso en conectar con tus intenciones. Las intenciones tienen dos partes. ¿Qué y para qué? ¿Qué ¿Qué y quiero para hacer? qué? Ok. ¿Para qué quiero hacer eso? Nosotros nos concentramos mucho en cómo y cuándo, ¿no? Quiero Ajá. ganar X, ok, ¿cómo voy a ganar X, ¿no? ¿Y cuándo? Mañana ya voy a hacer esto, esto. Y perdemos de vista para qué queremos ganar X. Quiero ganar X para viajar, porque viajar me hace sentir bien, para salir a tomar café con mis amigos, Ujú, para hacer mi cumpleaños y celebrarlo a lo grande, porque eso a mí me da felicidad. Si conectas con eso, y esto ya entramos en temas como más energéticos, física cuántica, pero conectemos con nuestra intención ujú. y los mensajes van a ir llegando, el cómo y el cuándo el universo lo irá poniendo. No tengo mucho que agregar a eso, me parece No, genial. y ahí estaba esperando que tú hables, pero tenía para cerrar nomás. A mí me encanta este tema de las intenciones, el del buscarle el por qué hacemos las cosas. Y creo que si nos preguntamos, no sé, estoy trabajando, ¿para qué trabajo? Para ganar plata. ¿Para qué quieres ganar plata? Quiero ganar plata para poder estar tranquilo. ¿Y por qué quieres estar tranquilo? Porque estando tranquilo y con plata puedo viajar, como dice Viera, es un caso muy personal y viajando conozco el mundo. Entonces, como le encuentro una intención a, mira, ¿sabes qué? Estoy trabajando realmente por esto, no por la plata. Creo que me parece Claro. importante tenerlo en mente. No creo que no mucha gente se cuestiona esto, pero no, gracias, Mm. gracias por sus comentarios, por su sabiduría. Como siempre, yo siempre vengo acá con todas las dudas. Y me encanta que me la respondan y que pues si la gente se empatiza con nosotros y se identifica, denos un like, compártannos. Nos encanta que esto se pueda compartir a toda la gente que se pueda. Y nada, los vemos o nos escuchamos en el siguiente capítulo también. Gracias, Joaco. Gracias, Viera.
A Gracias. ti, ustedes. Chao, chao. Chao. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.